Agradecemos a Dios porque nos ha acompañado durante estos meses de estudio de este crisol en Cristo. Ha sido ir y venir en momentos difíciles, de dificultad, pero cómo hemos ido entendiendo y solucionando los problemas que a veces son tan difíciles y que a lo mejor no tienen respuesta en esta vida, pero sí Dios ha dado respuesta por medio de este estudio. La verdad las cosas es que todos hemos nacido en un mundo de pecado. No hay nadie que se pueda adjudicar el de ser santo en este mundo, excepto Jesús, que anduvo sin pecado por este mundo. Vamos a descubrir ahora este último episodio de la vida de Jesús que nos muestra que Él realmente pasó por un crisol, pero un crisol que te da la opción de tener vida eterna y ser salvo. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, contento de llegar a esta última lección y ya mirando la próxima. Claro, uno piensa, si quisiera decirte, y no me responda en realidad, ¿cuál es la lección que más te ha gustado durante este trimestre? ¿No es cierto? Hay muchas que pueden ser preciosas, pero yo creo que esta última tiene un tinte realmente que enfoca la base de nuestra salvación. Este crisol, Cristo en el crisol. Esta es la más importante, en mi opinión, así que hace reflejo del título de lo que ha sido este trimestre. Mirar, por ejemplo, si rápidamente uno piensa Cristo como niño, estuvo en el crisol, en su ministerio, en el Getsemaní, en la cruz, y la salvación de todos nosotros gracias a lo que Él hizo. Uno podría decir también, ¿y qué sufrió Cristo? ¿Qué podemos aprender de su sufrimiento? ¿Hubo sufrimiento? Yo pienso que no hay comprensión para eso, ¿no? Tú recuerdas el Getsemaní capítulo 27 de Mateo, que lo describe y dice cerca de la hora novena. ¿Cuál es la hora novena para quienes no conocemos del horario? Porque la hora novena dice pues en las 9 de la noche, no, me parece que no es. La hora se contaba desde la salida del sol, ¿verdad? Sí, de sol a sol. De sol a sol. Así que, ¿qué sería la hora novena? Son 6 horas más. ¿Ah? 6 horas más. Claro. Estamos contando si partimos a las 6, como a las 6, qué sé yo. Bueno, más o menos. Pero él dice a esa hora en que el sol ya se está colocando, dice, Elí, Elí, lama sabactani. Que quiere decir, ¿no es cierto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 3 de la tarde estaba a ponerse el sol, está todo apresurándose para que salga, digamos, y venga lo que es el Santo Sábado. Y él está clamando y diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era la hora del sacrificio. Y eso es interesante. Acá hay mucho detalle histórico que es importantísimo, pero esa frase, yo creo que algunos hermanos saben, está sacada de un salmo, del Salmo 22, que tendríamos que tener bastante tiempo para analizarlo, porque Cristo está haciendo una cita en el momento de su mayor agonía en la cruz. E incluso en la lengua aramea. Es bien interesante todo lo que hay de fondo, pero para fines de nuestra última lección, este grito desesperado de Cristo es el dolor misterioso que yo creo que en las edades eternas solamente vamos a entender, pero que claramente no tiene que ver cuando uno lee el Salmo 22 solo con el sufrimiento físico, sino con el pecado que estaba siendo cargado sobre el Hijo del Hombre, sobre Cristo nuestro Salvador, y la separación especialmente que Él estaba ocasionando por cargar el pecado de la humanidad de, ¿no es cierto?, la presencia de su Padre. Esa es la profundidad de lo que estamos viendo acá. Exactamente. Comenzando con la niñez de Jesús, uno se encuentra con algunos pasajes que son hermosos. Se recuerda especialmente para la Pascua, el 25 de diciembre, lo que es el nacimiento de Jesús. Capítulo 2, versículo 7 de Lucas, que es lo que tienes allí dice, y dio a luz un hijo, ¿no es cierto? Lucas es un escritor que va a relatar antecedentes muy investigados, en realidad, vamos a decir así, ¿no es cierto? Lucas 2:7, ¿qué es lo que dice? Lucas 2:7 dice así: así que dio a luz a su hijo primogénito,
lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. ¿Por qué coloca Lucas esto así en este detalle? Si uno sabe, ha recorrido la historia, estos primeros días de Jesús realmente fueron crisoles, porque si tú lo miras, mira el detalle, 2:7, ¿qué es lo que dice? Y dio a luz un hijo primogénito, su primer hijo, y lo envolvió en pañales. Hasta aquí vamos, casi normal, voy a decir así. Pero luego dice, y lo acostó en una cuna. Un momento. No había cuna. Quizás es bueno explicar porque un pesebre, uno dice el pesebre cuando lo coloca en la Navidad y Claro. bien bonito, pero un pesebre o pesebrera era el lugar donde tú guardabas los animales, porque no había lugar, no había posada, digamos, o un lugar donde en forma digna poder dejar a una familia esa noche, por la fiesta, por el ajetreo que atraía la Pascua, y ellos están en ese lugar y ahí van a ser el Hijo de Dios, el Salvador. Es impresionante cómo desde el inicio Jesús está en condiciones desfavorables, de pobreza, de humildad, de riesgo, pero ahí está nuestro Salvador. Es interesante eso porque se dice que el ser humano es el pequeño que nace más indefenso de la naturaleza, porque tú ves nacimientos de los animales que salen caminando, qué sé yo, y muy poco cuidado, pero si tú no cuidas a un niño en su nacimiento es terrible, puede morir, incluso no dándole amor y cariño puede producírsele un terrible daño al pequeño. Pero aquí dice, vuelve a acostar en un pesebre porque no había para ellos lugar en el mesón. ¿Dónde? En una casita, en una cama, no había lugar. Entonces, estoy pensando yo que es rebajar mucho porque están haciendo nada menos que Dios, el Hijo de Dios. Uno podría hacer una aplicación muy homilética, como dicen los estudiosos cuando usan esa palabra, pero está bien. No había lugar para ellos en la posada. Dios nos ayude para nunca que eso se diga de nuestra vida, de nuestro corazón. No hay lugar para Cristo, no hay lugar para el Señor en mi casa, en mi hogar, en mi vida profesional. Que nunca pase eso. Pero ya desde el inicio es como a manera de preludio de la vida de Cristo, como un anticipo, quizás esa frase nos está diciendo que lamentablemente su propio pueblo no lo recibiría, su propia sangre, su propia gente, en esa pequeña figura aparentemente del nacimiento del Señor Jesús. Ahora Juan, que describe tan maravillosamente a Juan, coloca una frase en su libro capítulo 1, versículo 46, en un contexto importante, dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué Juan pone esa frase? ¿Por qué se dice esa frase? Sí, yo a veces me he tratado de ilustrar esto en forma bien sencilla. Es como, voy a hablar de Santiago o Chillán. Piensa en la población o sector más pobre, más, digamos, marginal, incluso más peligroso y pequeño, insignificante. Algo así era la visión que se tenía de Nazaret. No tenía relevancia ese lugar, era una zona de muy pocos recursos, incluso a veces con riesgo social, como dicen hoy en día. Y nadie, como dice hoy en día la gente también, nadie daría un peso por ese lugar. Y entonces la expresión que aparece acá era algo muy común en ese tiempo. ¿Cómo va a venir algo bueno o positivo de allí? Nadie se lo imaginaba. Y si tú agregas algo, tú recuerdas que ellos fueron a capítulo 2, 22, ellos fueron a ofrecer cumpliendo los días de la purificación, dice, conforme a la ley, esos trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. ¿Y qué trajeron? ¿Trajeron al corderito? No. La Escritura dice que no, para ofrecer conforme a lo que la ley dice, un par de tórtolas y 2 palominos. O sea, la ofrenda más pobre. La forma más pobre. Los primeros días de Jesús en realidad fueron de pobreza. De necesidad, de escasez, ¿no? De escasez. Entonces, eso nos debe hacer pensar desde ya en cómo inicia la vida de nuestro Salvador en este mundo. Ya el crisol está haciendo su efecto, no solo en María, sino en Jesús también.
seguir conversando acerca de la vida de Jesús, porque el crisol ahora está centrado en la vida de Jesús. Tú tienes Isaías 53:3. No sé cómo dice esa versión allí. Sí, dice acá 53:3, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Bueno, este texto, si tú recuerdas, en un momento en que Cristo habló de Isaías, lo omitió, ¿eh? Y de hecho, los contemporáneos de Jesús, los dirigentes judíos, no creían que esto se refería al Mesías en realidad. No podían entender que el Mesías fuera de esta naturaleza. Lo que describe Isaías en capítulo 53. Lamentablemente debo añadir a eso que hasta el día de hoy, porque tuve la oportunidad de estar en Israel, vivir allí, y muchas Biblias hebreas que se usan en los colegios no tienen este texto. Así de radical, no. Tú vas al 51 y de repente vas al 54, el 53 está omitido. Claro, porque si tú lo miras con tranquilidad, lo que se pretendía que viniera el Mesías, el conquistador, el hombre grande. Imagínate todos los milagros que hizo. ¿Cómo se va a entender que va a ser despreciado, va a ser humillado? Me parece que no se logró entender, pero eso fue. Es un texto chocante cuando uno lo lee. Pero sucedió así, exactamente. Fue despreciado, rechazado entre los hombres. Su ministerio, que según entendemos fue primero dado a los dirigentes judíos, ¿no es cierto?, tratando de convencerlos y de hablarles de que él era el Mesías, era el Cristo, quisieron apedrearlo y matarlo. O sea, era una cuestión terrible. Despreciado, varón de dolor, dice, hecho para el sufrimiento, desde la versión interesante, ¿no es cierto? O experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto. Fue despreciado y no lo estimamos. Se está colocando el profeta como que él también participa de esto y no lo estimamos. ¿Qué profecía más textual de la vida de Jesús? Despreciado y rechazado entre los hombres. Fíjate que aquí en Mateo 23:37, mira lo que dice aquí. Quizás uno puede entender este texto ahora con mayor tranquilidad después de ver esto. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Ahora, yo lo leo normal, pero yo pienso que aquí Cristo está casi llorando. Dice el texto literalmente que es la lamentación sobre Jerusalén, Claro. Está llorando y con mucho dolor, porque recordemos lo del principio, todo está unido. A quien más van a rechazar va a ser aquel que viene, que se ha despojado, que ha vaciado el cielo para poder en primer lugar morir por su pueblo, para cumplir el propósito, pero este pueblo lo va a despreciar, lo va a rechazar y lo va a maltratar de una manera inimaginable. No sé si uno podría ejemplificarlo quizás, pero estoy pensando él mirando a Jerusalén y dice, pero ¿cómo? ¿Por qué me rechaza? Yo te tengo la solución. Podría estar elevado, ser un pueblo grandioso, maravilloso, pero mira lo que vas a llegar a ser. Y él, de hecho, tú recuerdas, proféticamente habló de esa Jerusalén que iba a ser destruida. Las profecías así lo anunciaban y se cumplieron. Ahora, cuando uno se traslada, quizás tú mires un poquito allí Marcos 14:34. Yo voy a mirar Lucas. Si miras con tranquilidad, Jesús en el Getsemaní se va a encontrar con unas situaciones muy, muy desagradables, que en la medida en que uno le trata de, o se humilla ante el Espíritu Santo y le dice que le ayuda a entender, va a comprender algunas de estas cosas. ¿Qué dice allí Marcos 14:34? La versión NBI dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y vigilen. Estaba pensando que si tú tienes un amigo y le vienes a pedir ayuda y le dices, ¿por qué no te recuerdas de orar conmigo esta noche? Yo tengo una situación muy difícil mañana. No dedicas un momento a pedirle para que Dios me ayude. Y se va el amigo y al otro día viene
¿Oraste por mí? Oh, se me olvidó. Claro, Bueno, esto es muy simple, pero en este caso, 3 veces. 3 veces. Al final dice, duérmase ya. A mí me llama la atención, si hacemos una breve pausa acá, porque uno podría estar preguntándose en la casa, ¿y por qué tenemos que estudiar ahora, culminar la lección con la vida de Cristo y su sufrimiento? Y yo creo, y me estoy tomando acá, entre otros textos también de Hebreos 5, que habla de que a través del sufrimiento Cristo aprendió la obediencia, es un texto muy importante, es lo mismo para nosotros. Este texto y esta experiencia está resumiendo, sintetizando todas las lecciones, las 13 lecciones, porque, como dice acá, en el crisol con Cristo significa que así como Cristo fue, ¿no es cierto?, maltratado, sufrió, y dice ahí, aprendió la obediencia, la sumisión, es porque era ejemplo para nosotros de lo que nosotros también tenemos que experimentar. O sea, el sufrimiento en la vida del cristiano no es solamente algo gratuito o un ataque satánico que por lo cierto que lo es, sino que tiene el propósito de transformar nuestro carácter y de prepararlo a hacerlo apto para el reino de los cielos, que es lo que finalmente nos mostró ese camino Cristo a nosotros. Miramos un poquito acerca de la niñez de Jesús, que también pasó por sus crisoles muy fuertes, la madre especialmente, incluso tuvieron que huir estar en Egipto. Pero a los 12 años él se va al templo. Y él, mirando las ceremonias del templo, entendió lo que a él le iba a pasar. Allí estaba el Cordero. ¿Te acuerdas que Juan el Bautista va a decir después cuando he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, esa asociación a los 12 años la hizo y vio el sufrimiento del Cordero inocente, sacrificado, ¿no es cierto?, y muerto para la remisión, para el perdón, para salvarnos. Pero de los 12 años él se mantuvo hasta la edad en que comienza su ministerio. Ahora, Lucas capítulo 22, versículo 39 dice, Leví se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar dijo, orad para que no entréis en tentación. En el Getsemaní fue el momento más crucial de la vida de Jesús. Allí realmente se tejió, se firmó y se selló el plan de salvación. Así es. De hecho, algunos deberíamos estudiar más eso. Leamos de nuevo en el Deseo de toda la gente, ese capítulo extraordinario, el Getsemaní. Si uno lee bien ese capítulo, hermano, da a entender, se sugiere allí en ese texto y con la Biblia, por supuesto, de que el proceso de la expiación comienza allí. A veces nosotros nos centramos solo en la cruz, ¿no es cierto? Pero esa es la parte final. Y de hecho el santuario nos da a entender eso, que el corderito va a recibir los pecados y va a expiar, ¿no es cierto?, al pecador, pero cuando ya está vivo, se coloca la mano sobre él y se hace la transferencia. Eso estaba al parecer sucediendo ya en el Getsemaní, y eso también nos enseña cosas profundas de lo que estuvo dispuesto a sufrir Cristo por la humanidad. La verdad es que deberíamos meditar más en esto con oración y súplica para que Dios nos ayude a entender qué pasó Cristo en ese instante. Sí, es muy importante. Porque lo pasó solo. Y cuando hablamos de solo, no es entendible para nosotros, porque también vio la separación de su Padre, porque el pecado de todos nosotros cayó en él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, ya estamos casi terminando nuestro estudio, nuestra conversación de esta semana y que es la conclusión de todo el trimestre. Porque estamos viendo ahora, estudiamos acerca del crisol que pasa al cristiano, los ejemplos de crisoles que tuvieron algunos muy terribles, pero ahora estamos entrando en el crisol de Cristo mismo, cómo pasó Él esta prueba. Y allí en Isaías 53, 6, dice algo importante, no sé si lo tiene allí. Sí, dice así: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Y te parece el texto ese? O sea, acá
De hecho, habla de las ovejas, etcétera, pero Cristo es representado como este cordero, este sacrificio, y el Señor, a pesar de nuestra condición de estar perdidos, y que tanto menciona las Sagradas Escrituras, que estamos lejos de Dios, destituidos de su gloria, sumidos en el pecado, aún así, Dios en su gran amor puso los pecados de la humanidad sobre Cristo. Es tremendo eso, muy, muy grande. Estoy pensando, mira, quizás saco un poquito del tema, pero si alguno de ustedes, nuestros oyentes, quiere leerse un libro que es catastrófico, es el libro de los jueces. En algún momento el libro llega a decir y cada uno hacía lo que quería. O sea, cuando habla de descarriado, esta oveja descarriada, está hablando de eso, de un desorden espiritual, social y económico. Es terrible. Pero que dice que aún así, ¿no es cierto? Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó, hizo lo que quiso. Pero ¿qué pasa con Cristo? La salvación para ellos también estaba presente en ese sacrificio de Cristo. Por eso que Él cargó el pecado de todos nosotros, de esos pecados que son terribles que aparecen allí. Por eso que fue tan terrible el momento en que Cristo pasa. Lucas 23, 44 estaba mirando acá, que dice lo siguiente: cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Por qué hubo tinieblas? Tremendo. Tinieblas hubieron porque eran tinieblas físicas, pero que en realidad eran espirituales, ¿no? El rostro de Dios se cubrió. Por eso repetimos que acá la Biblia hay que leer estos textos con mucha calma, con mucha oración, como bien decía usted, pero si lo complementamos con lo que dice el Espíritu de Profecía, es la profundidad de lo que hay escrito allí, es como para leerlo muchas veces. Y dice la hermana Huay que es como, así se usa esta expresión, es como que se hubiera provocado ese día un quiebre dentro de la deidad. Así dice, se partió el corazón no solo de Cristo, sino del Padre. Dice que habían miles de ángeles dispuestos a una pequeña orden para ir a socorrer al Hijo de Dios, a nuestro Salvador. Y dijo no, cubrió su rostro para que la humanidad tuviera la posibilidad, la oportunidad de alcanzar la salvación en esa muerte ignominiosa que sufrió nuestro Señor. ¿Y cómo se produce, ¿no es cierto?, un cambio tan profundo? Porque de ahí en adelante ya no hubo más corderitos. Incluso dice acá, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba abajo. Se cumplió el sistema de sacrificios. Claro, se terminó todo ese corderito que moría porque estaba muriendo. Y en ese instante Lucas dice, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se selló la salvación en la cruz del Calvario para todos nosotros. Es realmente extraordinario el crisol que pasa a Cristo. Yo creo que, como se dice, va a ser un tema de la eternidad. Quizás qué cosas van a aparecer en las conversaciones entre el Padre y el Hijo. Qué cosas van a aparecer cuando entró el pecado, que es un tema que vamos nosotros a conversar la próxima semana. Un nuevo tema, un nuevo estudio. Pero es interesante estas cosas que ojalá Dios nos ayude a entenderlas. Porque Dios es el Dios sufriente. Dice un texto allí en 1 Pedro 4:13, que es un texto que Pedro está hablando. Uno cuando se acuerda de Pedro, es el Pedro que cambió realmente extraordinariamente bien, alegrados de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa vuestra alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Mira. O sea, lo que pasa a Cristo, Pedro explícitamente dice, vamos a sufrir una experiencia no igual, pero la idea detrás es de lo que provoca el sufrimiento, la transformación del ser, de esa semilla que hablábamos la semana pasada, de una mente que esté lista, dispuesta para acceder a esa gloria celestial. Pero lo que es interesante, y por eso estoy haciendo constantemente resúmenes, digamos, de lo que hemos visto hasta hoy, lo que es importante es que con Cristo en el crisol vamos a poder experimentar este sufrimiento no como solo una queja,
como un llanto, como una angustia interminable, sino que va a cumplirse el propósito de refinarnos para cumplir Dios su propósito en nosotros. Y hablando aquí en Hechos capítulo 14, versículo 22, dice, mira, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que, permaneciendo en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí está exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Y son muchas. Uno a veces quisiera, al leer esto, podría uno pensar igual más escépticamente. Pero ¿y por qué tiene que ser así? ¿Por qué tanto dolor o sufrimiento? Es lícito preguntarse eso, pero lo que hemos estado tratando de decir desde el folleto de Escuela Sabática es que en el crisol con Cristo es distinto. No estamos solos, ¿no?, en esta tarea, y Dios tiene propósitos superiores para nosotros. Aunque no se iguala, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, imitarlo, pero también imitarlo en el sentido del sufrimiento que él tuvo, porque vamos a padecer sufrimiento, dice. Pablo, hablándole a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, 12, le dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, porque no estamos en un mundo, como lo dijimos al comienzo, en un mundo de sosiego, de tranquilidad, es un mundo de pecado. Todos estamos viviendo en una situación que cada vez es más fuerte en relación a lo que es contrario a la ley de Dios. Todos quieren ir por su propia voluntad. Yo creo que el tema de esta semana que nos lleva a reflexionar acerca de justamente de lo que pasó Jesús y lo que podríamos pasar nosotros, pero ya el precio está pagado, está cancelado, el camino está llano, podemos abrirnos paso con la fe mirando que podemos salir como Jesús salió, encomendando, dice, como él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al separarnos del mundo de sus costumbres, afrontaremos el desagrado de aquellos que viven aquí. Y va a llegar el momento en que cada vez será más fuerte esta situación, pero Él nos va a confortar. Alan, tenemos un desafío. Yo quiero leer un texto que está en Ruth. Okay. Lo tengo aquí, un libro que me gusta mucho. Ruth 4:14. Tú dirás, ¿qué tiene que ver con los sufrimientos de Cristo? Claro. Pero cuidado, el libro de Ruth habla de redención. Mucho, dice, todo el libro de eso. Y las mujeres le decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Yo digo, si usted entiende el concepto de redención, si usted entiende el concepto de pariente que aparece en el libro de Ruth, entonces este libro me está diciendo, loado sea Dios, porque usted que está escuchándonos tiene pariente. Porque yo tengo pariente, tú tienes un pariente que puede redimirnos, nos puede sacar y hacer personas loables, gratas, de olor agradable a Dios, como Él lo quiere hacer. Qué lindo pensamiento. Y, apreciados amigos, quisiera recordarles que pasando el problema lo pasamos con Cristo, porque Él lo pasó primero. Pero ahora quiero invitarlos para que usted reflexione, porque viene un trimestre que va a ser muy, muy especial en relación al estudio. Mira, se llama La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Son temas escabrosos. Comienza, por ejemplo, el estudio de la vida, trata del gran conflicto entre el bien y el mal, pero desde la perspectiva de dos grandes temas. Uno es el origen y la perspectiva del pecado y la muerte. O sea, eso trajo como consecuencia la muerte. Así es. Y el otro tema es la obra duradera de Dios para resolver estos problemas y hacer que el mundo vuelva a la condición del perfecto, del original. En otras palabras, la lección en el siguiente trimestre nos va a hablar de la realidad del pecado, lo que ha causado, pero también nos va a hablar de una realidad de que podemos volver al Edén perdido. Así es. Que el gran paréntesis negro de la humanidad y del universo se cerrará para siempre, para luego vivir una eternidad con Jesús. Que esa sea la esperanza que esté en su corazón, que la
que la crea, la apasione, la viva. Y quién sabe si nos encontramos estudiando estas lindas cosas en el cielo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontraremos entonces.